Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La exploración del espacio por parte de NASA en ocasiones nos trae sorpresas. Aunque yo a veces tengo severas dudas sobre esas imágenes que nos muestran, en esta ocasión pienso que lo que nos están mostrando es algo real. Una sonda ha llegado a Júpiter y ha efectuado una serie de instantáneas sobre el Polo Norte. Y lo que allí nos ha mostrado ha sido sorprendente después de colocar esos mosaicos de manera adecuada. Lo mejor que podemos hacer es ir allí y mostrároslo. Ya veréis qué peculiar imagen y cómo se adapta a los patrones de la geometría sagrada. Algo sabrían los antiguos cuando empezaron a hablar de esa geometría sagrada y la aplicaban en sus monumentos. Vamos a ello. La imagen a la que me refiero es esta. Este es el polo norte de Júpiter. Usted a primera vista puede pensar que es el Sol. Lo único que está recibiendo es una frecuencia muy determinada y está eliminando parte del infrarrojo que no le interesa o parte del espectro que no le interesa, quedándose con lo principal. Fue la imagen del día del 9 de marzo, como se puede ver allí, 9 de marzo de 2025. Incluso en la imagen se puede ver alguna estrella en la parte superior, como ahí os indico. Es curioso que en algunas fotos aparezcan estrellas y en otras no. Bien, como veis, aquí se muestra un evidente elemento geométrico, un octógono. Es claro, es evidente. Un octógono. Y esto es raro, porque por lo general los polos de los planetas presentan diferentes formas geométricas. Una especie de geometría sagrada. Recordemos que Júpiter era uno de los principales dioses del panteón griego y, por supuesto, romano. Aquí vemos que están comentando que todavía se está investigando. Pone, el tema se está investigando aún. ¿Por qué no saben a qué obedece esto? Evidentemente no lo saben, porque no han utilizado el factor de la geometría sagrada como parte o elemento diferenciador. Dice que ha sido concretamente la sonda de misión robótica Juno la que pudo efectuar este tipo de imágenes en 2018 y con la cual se encontró esta increíble o impresionante vista. ¿Qué es lo que ahí pone? Dice que revela 8 características ciclónicas que rodean a un ciclón de unos 4.000 kilómetros de diámetro, justo desplazándose por el Polo Norte. Los datos de la misión Cassini, que parece ser que también estuvieron cerca de otro planeta como fue, en este caso Saturno, mostraron otro patrón geométrico. Este os lo voy a mostrar. Fijaos, Júpiter nos da un octógono y la sonda Cassini, que ahí se puede ver, nos entrega un hexágono, 6 lados. Además, fijaos que incluso dentro se puede ver como formación de pequeños ciclones, de los cuales vamos a hablar ahora. Esta fotografía fue efectuada en 2017, concretamente por la sonda Cassini. Hay una cosa importante que quiero mencionar, y es que el Polo Sur no entrega esos mismos patrones, entrega otros distintos. Nuevamente aparecen círculos en formación, pero es como que del círculo emanase un hexágono, y hablamos de Saturno, y posiblemente del círculo en el Polo Sur emane un octógono en el planeta Júpiter. Vamos a hablar del octógono y vamos a analizar esta imagen, porque es una imagen en perspectiva y vamos a colocarla como en vista superior, una vista superior que nos permite analizarla con más detalle. Vamos a ello. Esta es una vista superior de la imagen. Hemos distorsionado esa perspectiva que nos entregaba la sonda Juno y la hemos colocado así. Pero aquí sacamos conclusiones muy interesantes. En primer lugar, si yo coloco un octógono en la parte superior, mirad cómo, evidentemente, la distribución de los distintos ciclones que menciona, por supuesto, NASA, aparecen en una perfecta distribución octogonal. Porque es un elemento sagrado, es una geometría sagrada de la que los antiguos eran conocedores perfectamente. Fuera parte de eso, decir que si somos o analizamos el objeto debidamente, yo quiero que veáis como en el centro aparece como una especie de ojo, ¿no? Miradlo.
Mirad cómo parece una especie de ojo. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Vamos a borrarlo. Es como un ojo. Si yo coloco, pues una figura geométrica sobre ello, aquí podéis ver el ojo. Se ve claramente cómo encaja en ese punto. Y una forma alargada. Quizás puede o tal vez que desde las más antiguas culturas el ojo del destino o el ojo de la providencia, fijaos la providencia, lo que nos viene, el camino al que llevamos, aquel que lo ve todo, aparece representado en todos los planetas, porque también en Saturno se mostraba claramente de esa manera. Tal vez la Tierra tiene algún espectro de radiofrecuencia o de color que nosotros no hemos acabado de concebir, tiene también o muestra una característica semejante. Es posible que todos los planetas la tengan. Lo que pasa es que los gaseosos es muchísimo más acusado, debido a que esas turbulencias son muy visibles en la superficie del mismo. Pero después de observar esto, me di cuenta que no solo iba o se quedaba en un ojo. Yo quiero mostraros algo. Mirad, no solo era un ojo, sino que yo, si hago esto, y voy a eliminar esta parte inferior, es o no recuerda muchísimo a el ojo de Horus. Mírenlo usted, ahí está el ojo de Horus. Voy a intentar colocar una sombra para que usted lo vea mejor. Ahí se ve bastante mejor. El ojo de Horus. ¿Veis cómo ese ojo de Horus acaba en una curva posiblemente que podamos definir como un patrón geométrico adscrito a la espiral de Fibonacci? ¿Puede ser esto una espiral de Fibonacci? Puede formar parte de esa geometría sagrada unas fuerzas que se distribuyen de tal manera. Además, fijaos, si yo decido este elemento, si yo lo coloco, incluso lo giro, veréis que coincide bastante, ahí lo podéis ver, en esa parte superior, con esas espirales de las que estamos hablando, si yo hubiese colocado este ojo justo en el centro, que no está colocado en el centro. Pero vemos claramente como esas espirales encajan bastante. La pregunta es, ¿qué sabrían los egipcios sobre ello? Cuando vayamos a Egipto este verano en los viajes que tenemos previstos, pondremos en la descripción del vídeo el viaje a Egipto y el viaje a Noruega que hemos preparado, hablaremos de todo esto y lo veréis in situ. Allí podemos hacer muchas preguntas y tratar sobre muchas cuestiones, desde luego de tú a tú, y será toda una experiencia ese viaje. Pero es que la historia no acaba aquí. Permitidme que continúe. Una de las mayores características que tenían los templarios, sabéis que los templarios fue una orden muy poderosa de caballeros que reinó durante unos 300 años aproximadamente. Digo reinó, existió durante unos 300 años. Se hizo bastante poderosa. Es una orden que comenzó protegiendo los caminos que llevaban a Jerusalén, intentando que los sarracenos no atacasen a aquellas personas que decidían peregrinar a la Tierra Santa. Pero quizás la historia de los templarios no es realmente así, ya que ellos, cuando llegaron allí, el rey Balduino les entregó o les dio acceso a unos cuartos sagrados y secretos, y allí empezaron a trabajar y a evolucionar en algún tipo de conocimiento que nunca trascendió por parte de los templarios. Y eso que hubo muchas facciones y divisiones posteriores. Desde un punto de vista simbólico, el octógono representa un enlace entre el cuadrado y la curvatura de la esfera. Eso es lo que afirmaban los templarios. Es un enlace entre el cuadrado y la curvatura de la esfera. Ya es curioso que vemos que la esfera en la parte inferior no forma un elemento geométrico, pero la parte superior sí, como si existiese en el interior o en su corazón un proceso de transmutación. También decían los templarios que era como una especie de enlace entre el alma y el cuerpo, o por lo menos algunos de los estudios que he tenido la oportunidad de leer. Fijaos qué curioso, y esto insisto en ello. Hablan y dicen que el final de la Matrix se encuentra en Saturno, pero en el enlace entre el cuerpo y el espíritu, y el alma, parece ser que se encuentra en Júpiter.
que corresponde a esa geometría sagrada que hemos estado viendo. Es como que metafóricamente aquellos antiguos del medievo, o incluso anteriormente, mucho más anteriores a ese medievo, hubieran bebido de alguna fuente de conocimiento muy lejana y perdida en el tiempo, de cuyos registros históricos ya no nos queda nada. Solamente esquirlas se perdieron en las grandes bibliotecas. Una de ellas, por supuesto, la archiconocida Biblioteca de Alejandría. Pero los templarios dicen algo más interesante. Dicen que el octógono en realidad representa las 8 bienaventuranzas. Sabéis que muchas de las iglesias templarias forman un octógono, de hecho la gran mayoría de ellas. En una torre principal tiene forma de octógono, porque ellos buscaban esa bienaventura, ese buen hacer, ese resultado final exitoso. Ojo que lo consiguieron, se hicieron muy ricos y muy poderosos durante los 200 o 300 años que estuvieron, pues circulando por Europa, pero mucho, hasta tal punto que reyes y papas los temían. Bueno, voy a hablaros de esas bienaventuranzas, que seguramente algunos de vosotros no sabéis cuáles son. Las bienaventuranzas son muy antiguas dentro de la religión cristiana, son 8 en concreto, como los puntos de los templarios y como, por supuesto, ese octógono que nos mostraba Júpiter. Son interesantes, son como aperturas de puertas, aperturas de puertas. Llevas el octógono y el octógono te facilita esa forma sagrada a que obtengas esas bienaventuranzas. La primera de ellas dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, o de ellos es el reino de los cielos. Es decir, por muchos bienes materiales que tengas, si eres pobre de espíritu, tienes poca espiritualidad, nunca alcanzarás ese reino al que ellos están diciendo, sino que habla de que conseguirás un acceso o una puerta a ese reino de los cielos, que no entendemos muy bien. La segunda dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Evidentemente aquellos que tienen dolor pues dejarán de sentirlo. La tercera: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bueno, pues damos por hecho que si eres una persona hostil y eres una persona agresiva, pues no vas a heredar la tierra, no la vas a heredar. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Está diciendo de alguna manera que ese octógono puede entregarnos esa sed de justicia, o saciar esa sed de justicia que nosotros necesitamos o que algunas personas necesitan. Dice también el punto 5: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Obviamente, si eres misericordioso, bondadoso con tus cercanos, eres capaz de perdonar, eres capaz de ser compasivo, pues lo que haces es que eso, hay un feedback y se te devuelve hacia ti. Parece ser que, pues hay un punto sexto que dice que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si limpias tu corazón, debe ser que el octógono efectúa una ayuda a esa limpieza del corazón. Lo que hacen es permitir la visión de Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí, como habéis visto, es como también otra puerta con respecto a los violentos, en la que dice que los pacíficos son los que serán llamados a ser hijos de Dios. Habría que entenderlo, porque en ocasiones el exceso de pacificación puede ser un grave problema. Pero en el punto número 8, bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Como veis, persecución por la justicia, y debido al increíble o las increíbles maquinarias ejecutivas que hay en estos momentos, por ejemplo, en la parte donde yo vivo, en Europa, tenemos maquinarias ejecutivas por todos los lados. Aquí hacen leyes o máquinas de leyes que son auténticas apisonadoras de la libertad. Y lo vemos constantemente: Parlamento Europeo, Parlamento Regional, Parlamento Nacional, las Cortes, Parlamento Local. Es una auténtica maquinaria que ya hicimos un cálculo hace bastante tiempo que nos llevó a pensar que, por ejemplo, en España estamos bajo el auspicio de 750.000 leyes. Con lo cual, ser perseguido por la justicia en un lugar donde hay 750.000 leyes, verá usted que es suficientemente fácil. Parece ser que el octógono impide o permite la liberación o la saciedad, o digamos que sufrir menos esa persecución, una especie de buena suerte frente a las injusticias que se puedan cometer.
Mira, han cometido a todos injusticia, menos a aquel, que curiosamente llevaba un octógono. ¿Puede ser eso cierto? Pues no lo sé, pero desde luego aquí parece ser que dentro de las bienaventuranzas, que son 8 y bien indicadas, parece ser por los propios templarios a las que hace esa referencia, podemos pensar que quizás tenga algo que ver esa forma o esa geometría sagrada con la creación de vórtices que permitan el acceso a esas partes que nosotros necesitamos. Esto es un poco complejo y largo. No quiero alargar más el vídeo, pero bueno, que veáis un poco como poco a poco esa geometría sagrada nos entrega una información muy valiosa de cuál es la mecánica real del universo y, por supuesto, ese acceso a esa parte invisible de ese universo que nosotros, pese a no verla, aparece reflejada, como por ejemplo en este caso, en mundos gaseosos. Lo dejo aquí, ha sido un placer estar con todos vosotros. Se agradece que os inscribáis, se agradece muchísimo que seáis miembros en estas horas complicadas para Mundo Desconocido. Y se agradece, por supuesto, que deis un like, siempre es bienvenido. Lo dicho, y como siempre, decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.